Mortis Media. Buenas noches y bienvenidos. Esta noche tengo una escalofriante colección de historias de terror del sótano. Así que agarren sus linternas porque es hora de ponerse cómodos y dejar que la oscuridad tome el control. Nací en Anchorage. Crecí en Seattle, pero algunos de mis mejores recuerdos de mi infancia se hicieron muy al norte en Fairbanks. Ahí es donde vivían mis abuelos. Era tranquilo, pacífico y seguro. Y en el año 2008, unos años después de que mi abuelo falleció, mi tío llamó a mi mamá. Uno de tus hijos necesita venir aquí para ayudar con el jardín de la abuela. Está deprimida y no puede seguir el ritmo. Ni siquiera lo pensé. Me ofrecí como tributo. Así que volé a Fairbanks durante 3 semanas. Pasé mis días cavando en la tierra con mi primo menor tratando de devolver algo de vida al jardín marchito. Pero la casa siempre se sintió incómoda. Era vieja, construida en los 50, sobrevivió a un par de inundaciones de tundra y se notaba. Los pisos se arqueaban y gemían como si estuvieran cansados de guardar secretos. El patio delantero era tan grande que a veces la gente lo confundía con un parque, pero nadie se quedaba. Y luego estaba el sótano. 30 estrechos escalones crujientes conducían a él, mucho más profundo de lo que cualquier sótano tenía derecho a ir. Se extendía bajo toda la casa, mucho más grande que el piso principal en sí. Pero no era solo el tamaño, era la forma en que se sentía, frío, quieto y rancio, como si el aire hubiera estado atrapado allí durante años y estaba lleno de cosas, maniquís, muñecas antiguas y juguetes que no se habían tocado desde los 70. Todos perfectamente colocados, como si estuvieran esperando a que alguien regresara y jugara. Pero yo tenía 16 años y mi abuela me había arreglado un pequeño apartamento allí abajo. Era acogedor y privado. Era liberador hasta la primera noche. Me desperté de repente, sin sueños, sin ruido, simplemente despierto. El reloj brillaba rojo en la oscuridad y eran exactamente las 3 de la madrugada. Parpadeé y me di cuenta de algo extraño. La cama bajo mí estaba perfectamente hecha, con sábanas bien metidas y esquinas apretadas. Era como si no me hubiera movido en toda la noche, como si simplemente me hubieran colocado allí. Y luego llegó el frío, no el tipo de frío que te hace subir la manta, ni siquiera el tipo que sientes durante una ventisca. Era un frío como el escalofrío de la tumba, el que se infiltra directamente en tus huesos, y mi aliento se empañaba en el aire. Las sábanas estaban rígidas y mis dientes castañeteaban sin control. Me acurruqué, pero no sirvió. Y luego estaba el silencio. Un silencio total y sofocante, no solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de vida. No había tuberías gimiendo, no había viento rozando las ventanas, no había crujidos de la vieja casa asentándose. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, o al menos eso es lo que imaginé. Pero cuanto más miraba, más seguro estaba de que había algo allí observándome. Eso fue todo, me quebré. Agarré mantas, almohadas y corrí. El pasillo tal vez tenía 10 pies de largo, pero se sentía interminable y cada paso era una lucha contra el pánico. En el segundo que crucé el umbral y salí del mini apartamento, la temperatura pareció volver a la normalidad, pero no pude detenerme. Corrí a toda velocidad hacia las escaleras, resbalé, me estrellé contra el suelo y el dolor iluminó mi costado, pero seguí adelante, arrastrándome como si algo me estuviera persiguiendo. Me rompí 2 dedos del pie al chocar contra los escalones. Me desgarré las uñas raspando la madera mientras me abría camino hacia arriba, y no paré hasta que llegué al piso principal y me desplomé en el sofá, apenas respirando. Mi abuela me encontró allí por la mañana. Me miró, sonrió y dijo que no me había gustado estar allí abajo. Reí débilmente. Sí, simplemente me gusta más estar aquí arriba. Durante años me decía que lo imaginaba. El sótano daba miedo, claro, pero sin duda había trabajado demasiado y el sol estaba teniendo un sueño extraño. Y luego vi el conjuro. Los relojes, la caída de la temperatura, el silencio, el temor, todo me volvió en un frío apuro.
Después de esa noche no vi nada, ni caras ni figuras, pero lo sentí. Pero algo estaba allí y quería que yo lo supiera. Me alegra no haber tenido que quedarme tanto tiempo para averiguar si quería revelarme más de sí mismo. Cuando era niño, mi habitación estaba en el sótano. No un sótano acogedor y terminado. Este era viejo, oscuro, y siempre estaba solo unos grados más frío, incluso en el verano. Creo que la mejor manera de describirlo es que siempre se sentía extraño, y parecía haber una desconexión entre la casa y él mismo. Allí abajo te sentirías un poco inquieto y nunca del todo en paz, pero en la casa misma estarías perfectamente bien. Una tarde estaba allí abajo solo, jugando con mis juguetes en la penumbra silenciosa. Fue entonces cuando me golpeó esta extraña sensación, como si algo hubiera dirigido su mirada hacia mí desde la oscuridad. Recuerdo haberme quedado congelado en medio del movimiento. Mi piel se erizaba, cada nervio gritaba que no estaba solo. Entonces lo vi. Solo movimiento del principio. La puerta de mi habitación se estaba abriendo lentamente y sin hacer ruido. Eso debió ser imposible. La puerta siempre crujía. Todo en esa casa crujía. Pero esto fue silencioso y casi parecía deliberado. Había una pequeña decoración barata que a los niños les encanta, que mi hermana y yo habíamos pegado con una ventosa en el vidrio de la puerta. Lo miré, conteniendo la respiración, y luego cayó. No se deslizó. Se despegó y cayó, como si dedos invisibles lo hubieran arrancado y liberado. Golpeó el suelo con un suave golpe y algo dentro de mí se rompió. Salí disparado, no miré atrás, no podía. Mis pies golpeaban las escaleras mientras Dredd me perseguía de cerca y pesadamente, como un aliento en la nuca. Y no dejé de correr hasta que encontré a mi mamá, jadeando, con el corazón martillando en mi pecho, mientras intentaba sacar las palabras de lo que había visto. Para mi sorpresa, no lo ignoró. No hubo risas ni comentarios sobre mi imaginación desbordante. Ella volvió a bajar allí conmigo, encendiendo las luces mientras avanzaba. La habitación se veía igual. Estaba tranquilo, pero sabía que algo había estado allí. No era el único. Con los años, seguía sintiéndolo, especialmente en el sótano. Como ojos en las paredes, como algo observando a través de las grietas. Una tarde mi papá tuvo su propio encuentro. Él y mi mamá estaban sentados en la mesa del comedor hablando de algo mundano cuando su rostro cambió repentinamente. Mi mamá lo notó de inmediato, sus ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta en incredulidad. No habló, solo apuntó. Ella se giró justo a tiempo para ver una botella de tabasco deslizarse por la mesa, lentamente y controlada, como si alguien la estuviera manejando. Nadie la había tocado. No había viento, no vibraciones, solo movimiento solitario. Mi mamá no dijo mucho, no hasta años después. Fue entonces cuando me dijo que escuchaba la puerta del sótano abrirse y cerrarse todo el tiempo, cuando no había nadie más en casa. No fue solo una o dos veces, era frecuente. También escuchaba pasos. Débiles, medidos, como si alguien estuviera caminando a oscuras. Dijo que la peor parte era que no se sentía aleatorio, se sentía consciente. Una noche no pudo soportarlo más. La presión en el sótano había empeorado, el aire allí se sentía mal. Bajó sola, sin luces encendidas, solo el zumbido de la casa arriba en ese silencio aplastante. Se paró en el centro de la habitación y dijo lo único que pensó decir en la oscuridad. No sé qué eres, pero no eres bienvenido aquí. Pertenezco a Jesucristo y esta casa está protegida. Vete. Después de eso, una sensación pesada se levantó. La puerta dejó de abrirse. Los pasos se desvanecieron. Fue como si la casa soltara un suspiro después de haberlo contenido durante años. Nunca descubrimos qué era. Un fantasma, algo peor. Todo lo que sé es que no se suponía que estuviera allí,
y todavía pienso en la puerta abriéndose en silencio, sobre el peso del aire, sobre esa botella de tabasco deslizándose como si alguien estuviera probando hasta dónde podían llegar. No creo que quisiera ser visto, pero una vez que lo fue, no quería volver a donde pertenecía. Solo estoy contento de que la actividad disminuyó. Entre 2008 y 2014 viví solo en la casa de mi padre. Él se había mudado con su novia, pero el lugar nunca dejó de sentirse como suyo. El tipo de vacío que retumba que mantiene la presencia de alguien más, incluso cuando se han ido. Venían de vez en cuando, en su mayoría sin avisar, a recoger correo, a lavar ropa. Una o dos veces su plomería falló y ella lavaba su ropa allí mientras él hacía sus recados. Era una tarde tranquila. Llegué a casa temprano, pasadas las 2. La luz tenía ese aspecto deslavado, invernal, pálido, casi estéril, y escaneé el estacionamiento solo por costumbre. No había coches ni señales de ellos. La casa estaba quieta. Entré, dejé mi bolsa y me desplomé en mi silla en el escritorio. Auriculares puestos y un zumbido reconfortante de la pantalla cobrando vida. La misma rutina de siempre, todo era normal. Luego, desde abajo de mí, lo escuché. Algo en el sótano. Comenzó de manera sutil, solo el suave golpe metálico de la puerta de la lavadora, luego el golpe inconfundible de la ropa mojada siendo arrojada adentro, y el clic, clic, clic deliberado del botón del ciclo girando, y el bajo retumbar de la secadora al encenderse, vibrando débilmente a través del suelo. No había duda. Había oído esos sonidos cientos de veces antes, pero sabía que estaba solo. Aún así lo racionalicé. Quizás mi papá la había dejado. Tal vez ella estaba abajo cuando él salió. No sería la primera vez, así que me dije que me calmara. Sabía que era ridículo. El sonido persistió. El zumbido de la secadora dio paso al barullo del movimiento, el plegado rítmico de la ropa, la tela, el chirrido del plástico al mover la cesta y el ruido de arrastre, la cesta siendo arrastrada por el suelo de baldosas del sótano. Luego las escaleras. Cada escalón gemía bajo el peso cuidadoso, y el sonido se elevaba hacia mí, como si alguien intentara no despertar a una casa dormida. Me quité los auriculares girando en mi silla, mirando hacia la escalera. Quienquiera que fuera, ya casi estaría en la cima. Mi corazón latía con fuerza mientras me inclinaba hacia adelante, esperando verla llegar a la cima y aliviar toda la ansiedad en mi cuerpo. Pero no apareció nadie. Los pasos cesaron en el último escalón. Miré esperando, mis ojos esforzándose por ver algo, respirando, cambiando algo. Era como si el aire hubiera sido aspirado de la habitación y el frío se deslizaba sobre mi piel como agua helada, tensando mis miembros repentinamente. Ella estaba justo ahí, o eso pensé. Un paso más y podría ver su rostro. Me levanté con las piernas temblorosas y me dirigí hacia las escaleras. Ninguna voz me saludó, ninguna risa burlona, solo el oscuro hueco de la escalera bostezando hacia abajo como una garganta abierta. Descendí lentamente. Cada paso me resistía como si la casa misma no quisiera que bajara allí. Cuando llegué a las máquinas, extendí la mano y presioné la secadora. Estaba helada. No solo fría. No del tipo fresco porque terminó antes. Temor. No se había usado en horas, tal vez días. No había ropa ni indicios de que alguien hubiese tocado nada. Y retrocedí. Mi estómago se hundía como plomo. Lo escuché todo, cada detalle. Era demasiado real y específico para ser solo en mi mente. Recuerdo que la secadora tuvo un problema al iniciar. Incluso recordé cómo la secadora tenía ese problema al iniciar. Lo había hecho. Tomé mi teléfono y llamé a mi papá, necesitando cualquier tipo de lógica, cualquier resquicio al que mi cerebro pudiera aferrarse. Estaban de vacaciones desde hacía una semana, a 4 horas de distancia. Y no había nadie más con una llave. Esa noche empacé todo lo que tenía en el sótano y lo subí arriba. Nunca más bajé, a menos que fuera necesario. Y aún así, no iría solo ni sin las luces encendidas. No sin algo reproduciéndose en el fondo para no escuchar nada. Vendimos la casa unos años después.
No hablé con los nuevos dueños. No tenía nada que decir. Hola, solía vivir aquí, la lavandería se lava sola, buena suerte. Todavía no sé lo que escuché, pero sé lo que no vi, y a veces eso es aún peor. Hoy me siento como compartiendo sobre la antigua casa de mi tía René, la que vivió durante casi una década antes de mudarse a Texas con su esposo. Era una casa moderna y acogedora en Colorado, no del tipo que esperarías que estuviera embrujada. Pero si algo he aprendido es que a las apariciones no les importan las estéticas. Compró el lugar con su pareja de ese entonces, un hombre llamado Sandy. El sótano estaba terminado, con alfombras, paredes blancas limpias e iluminación brillante, sin nada típicamente espeluznante. Tenía un gimnasio en casa que también usaba como oficina. Era una abogada defensora penal que necesitaba tranquilidad. Había un pequeño rincón con piso de cemento para la lavadora y secadora escondidas debajo de un estante lleno de las cosas habituales de lavandería. Incluso esa área estaba bien iluminada. No debería haber esto mismo que haberse sentido extraño, pero así fue. Había una tensión allí abajo, una especie de presión en el aire que hacía que los pelos de tus brazos se erizaran. Esa extraña sensación de ser observado, pero era sutil. Podrías ignorarlo, atribuyéndolo a pensar demasiado o a una corriente de aire. Cuando cuidaba su casa, tenía que bajar allí a menudo para lavar la ropa, y cada vez era peor. Durante un viaje, mientras transfería ropa a la lavadora, esa tensión eléctrica me golpeó de nuevo, una ola de escalofríos en todo el cuerpo, como si algo se arrastrara detrás de mí. Me volteé y no vi nada, diciéndome que estaba siendo dramático. Aún así, subí rápidamente las escaleras. Cuando la lavadora indicó que había terminado, temía volver. Traté de no mostrar miedo, tomándomelo con calma, con los hombros hacia atrás. Pero cuando me incliné hacia la lavadora para agarrar la ropa mojada, soy muy bajito por cierto, 4'11", así que tuve que colgarme de los bordes. Esa sensación fue intensa. El temor, la presión, la sensación de que algo estaba a centímetros de mi espalda era asfixiante. Tuve que seguir escarbando en esa posición incómoda mientras sentía que me estaban observando, acosando. Eventualmente me apresuré a subir las escaleras y cerré la puerta detrás de mí. Más tarde, cuando mi tía regresó, mencioné casualmente cómo se cayó allí abajo, riendo como si estuviera siendo ridículo. Ella ni siquiera parpadeó. Oh sí, ese es Bob. Lo sentimos por ahí de vez en cuando y es malo, pero principalmente se queda en el sótano. A veces se mueve por el dormitorio, pero realmente parece que le gusta hacer que la gente se sienta asustada. Sandy siempre decía que si moría antes que yo, se llevaría a Bob para que nunca tuviera que vivir sola con él. Lo cierto es que Sandy murió unos años después en un accidente de motocicleta. Estaban montando en tándem cuando golpeó grava. Se cayó, salvando mi brazo con solo un tobillo torcido y moretones. Pero Sandy no. Unos días después, la tía René estaba de vuelta en la casa, sentada en la sala, cuando escuchó un fuerte estruendo. Y un estruendo arriba. En su habitación lo describió como una pelea. Golpes fuertes y muebles raspando. Como si alguien lanzara golpes. Y siendo lanzado. Sandy había sido cinturón negro de 3er grado en Kempo Karate. Cuando finalmente fue a revisar, la habitación estaba en desorden. Papeles en el suelo, mantas retorcidas y cosas que habían estado allí toda la mañana ahora estaban derribadas. Dijo que esa fue la última vez que sintió a Bob en la casa. Pero tristemente él no se había ido del todo. Unos 18 meses después, mi tía tenía nuevo novio, 2 hijastros pequeños y comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Todavía cuidaba a los niños a veces mientras ella trabajaba en su oficina del sótano o estaba en la corte. Un día, mientras los chicos dormían arriba, yo leía acurrucado en el sofá. La puerta principal estaba frente a mí, y en un gancho dentro de la puerta colgaba una de las viejas franelas de Sandy. Mi tía a veces lo usaba, pues le daba consuelo. Levanté la vista de mi libro y lo vi. Sandy estaba allí, poniéndose un zapato, no fantasmal o transparente, sino sólido y real. Estaba usando la franela que acababa de colgar junto a la puerta, pareciendo que estaba listo para salir. Hicimos contacto visual. Ambos nos dimos el asentimiento más pequeño y suave, y luego él se fue. No se desvaneció, no se dio la vuelta, simplemente se fue. Más tarde, en la cena, se lo conté a mi tía, y ella se quedó en silencio. Nunca lo he visto, dijo, pero sé que está por aquí. Sentí la cama moverse como si alguien estuviera a mi lado, y percibí calor en mi espalda como un abrazo.
Aparece menos ahora, pero creo que está feliz de que haya seguido adelante. Una vez me dijo que si algo le sucediera, todo lo que quería que hiciera era seguir viviendo y ser amado. Ahora ella está casada con Matt y viven cerca de la playa en Texas, algo con lo que ella y Sandy siempre soñaron. Ella dice que todavía siente a Sandy a veces cuando los garzas azules vuelan por encima, cuando su canción suena inesperadamente en la radio y cuando el viento lleva un cierto tipo de calor. Él cumplió su promesa donde quiera que esté y se llevó a Bob con él. He experimentado una buena dosis de sucesos aterradores, casi paranormales. Eso es lo que pasa cuando creces en casas antiguas. Sonidos extraños, sitios fríos y luces parpadeantes son parte del paquete. Pero nada se compara con lo que sucedió cuando tenía 10 años. En ese momento mi familia estaba entre casas y mi bisabuelo nos ofreció su lugar. Se había mudado a una casa de retiro y no iba a regresar, así que simplemente estaba allí vacía. Había ido a esa casa muchas veces mientras crecía. Siempre tuvo una energía peculiar, pero nada muy extremo. Se oían golpes en cuartos vacíos y ruidos de objetos cayendo cuando nadie estaba cerca. Lo bastante aterrador para asustarte, pero no tanto como para compartirlo. Sin embargo, cuando nos mudamos, la energía cambió. Solo se nos permitía vivir en el primer piso y usar el sótano. El segundo piso. Prohibido, sin explicación, sin motivo, simplemente no subas allí. No me gustaba mucho de todos modos, pero después de un tiempo comencé a notar que la puerta del segundo piso se abría sola durante la noche, como un reloj. Me dije a mí mismo que probablemente solo eran mis padres siendo raros, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Aún así, la verdadera pesadilla era el sótano. Estaba casi terminado, pero era aterrador. Varias habitaciones laterales con pesadas puertas antiguas, techos bajos y solo 2 luces que funcionaban. La bombilla sobre las escaleras y la luz de cuerda en el medio de la sala principal. Siempre estaba oscuro y polvoriento y cada vez que bajaba allí, especialmente solo, lo sentía. El aire siempre se sentía raro. Y nunca me sentía solo. Una tarde mi mamá me pidió que bajara a buscar algo del congelador profundo. No quería a mí hacerlo, no, pero tampoco quería meterme en problemas, así que fui. Todo parecía normal, pero esa sensación horrible estaba allí, esa presión, pero me dije a mí mismo que solo estaba en mi cabeza. Me acerqué al congelador, lo abrí y comencé a escarbar. Fue entonces cuando escuché un fuerte estruendo proveniente de una de las habitaciones laterales, como si algo pesado se hubiera caído. Me quedé paralizado con el corazón acelerado. Aún así, seguí mirando a través del congelador tratando de fingir que no había sucedido. Y fue entonces cuando escuché los pasos detrás de mí acercándose. Cerré de golpe el congelador. Ni siquiera agarré lo que debía. Y corrí hacia las escaleras. Mientras corría, los pasos me seguían, retumbando como si lo que estuviera detrás de mí fuera el doble de mi tamaño y pisoteando a propósito. No me atreví a mirar atrás. Golpeé la puerta del sótano e intenté abrirla de un tirón, pero no cedía. Parecía estar cerrada con llave. Gritaba y golpeaba la puerta con todo mi peso, rezando para que se abriera. Los pasos estaban justo detrás de mí ahora, y luego escuché algo golpear la puerta y un fuerte estruendo. Cuando sucedió, se abrió de golpe. No me detuve. Me lancé a través de ella, cerrándola de golpe detrás de mí, y me quedé allí temblando, intentando recuperar el aliento. Un golpe más golpeó el lado exterior de la puerta y luego nada. Corrí hacia mi mamá llorando y asustado, contándole todo. Ella llamó a mi papá y él fue al sótano para revisarlo. Revisó cada habitación, cada esquina. Nada. No hay puertas abiertas, no hay estantes derribados, no hay una sola cosa fuera de lugar. Solo el mismo sótano espeluznante de siempre. Después de eso, me rehusé a bajar solo. En serio, aún odio los sótanos hasta hoy. Incluso ahora, como adulto, siento una sensación desgarradora en el estómago cuando bajo por esas escaleras estrechas en algunos sótanos oscuros. Porque sé lo que se siente ser seguido por algo que no puedes ver. Jamás olvidaré esos pasos.
Soy el más joven de mi familia, lo que básicamente significa una cosa. Objetivo principal, eso. A mis hermanos les encantaba molestarme, burlarse de mí y asustarme hasta la muerte siempre que se aburrían. Mi hermano especialmente tomó ese trabajo muy en serio. Estaba obsesionado con Scream y cada Halloween sin falta se disfrazaba de Ghostface. Tenía el atuendo completo, la larga túnica negra desgarrada, el cuchillo de plástico brillante y la horrible máscara blanca con la expresión de grito retorcido. Era su disfraz favorito y lo usaba todo el año solo para atormentarme. Es 9 años mayor, así que cuando tenía alrededor de 5 años se puso la máscara y comenzó a merodear por la casa solo para ver cuán rápido podía hacerme llorar. Esta era su noción de un buen tiempo de calidad juntos. Pero una tarde, solo mi mamá y yo estábamos en casa. Mis hermanos estaban con amigos y mi papá trabajaba hasta tarde. La casa estaba tranquila y silenciosa, de una manera inquietante. Mientras ayudaba a mi mamá a doblar la ropa, me entregó prendas de mi hermano. ¿Puedes poner estos en tu cuarto, por favor? Ahora su cuarto estaba en el sótano y como niño odiaba el sótano. Presentía que algo andaba mal con eso, aunque no sabía qué. Nunca me sentí cómodo allí abajo y el silencio siempre me ponía nervioso. Dudé, le dije a mi mamá que no quería ir y ella me hizo pues esa clásica jugada de mamá. Vamos, te cronometraré para ver qué tan veloz eres. Está bien. Tomé la ropa y salí corriendo. Bajé las escaleras, 2 pisos, y la puerta del sótano se abrió de golpe. En el momento en que entré, simplemente me sentí extraño. Su habitación estaba todo el camino en la parte de atrás. Cada paso resonaba demasiado fuerte, rebotando en el concreto como si no estuviera solo, y las luces zumbaban en lo alto. Simplemente tiré la ropa en su cama y me di la vuelta, y fue entonces cuando lo vi. En la cima de las escaleras, bloqueando la única salida, estaba Scream, con su túnica negra, máscara blanca, inmóvil, observando. Me congelé repentinamente, mi sangre helada, mis pulmones paralizados. Cada nervio en mi cuerpo gritaba para correr, pero no podía moverme. Me miró y yo grité. El sonido que salió de mí no era humano ni infantil. Un grito tan crudo y primario que resonó a través de las paredes. Me di la vuelta y huí más adentro del sótano. No sé por qué. Supongo que fue puro pánico. Me derrumbé detrás del calentador, sollozando y llorando. Mi pequeño corazón latía a punto de explotar. Cuando por fin subí a rastras las escaleras, mi mamá ya estaba allí. Ella me recogió, tratando de calmarme mientras balbuceaba lo que había visto. Miró a su alrededor, escaneando el pasillo. Luego ella gritó por mi hermano, exigiendo que saliera. Pero la casa estaba vacía. Ella intentó tranquilizarme. Dijo que quizás solo era mi imaginación, o que me había asustado pensando en ese estúpido disfraz. Pero algo en su mirada la inquietaba. Esa noche purificamos la casa. Mi mamá recorrió cada cuarto con salvia ardiendo, su voz constante pero firme. Se detuvo en la sala de estar y se puso de pie, hablando en el silencio. No eres bienvenido. Esta es nuestra casa. No hay lugar para ti. Debes irte. Después de eso, las cosas se pusieron tranquilas. Nos mudamos un año después por el trabajo de mi papá a las montañas. Nueva casa, pero nunca olvidaré. Y aún ahora, unos 23 años después, todavía me permito imaginar. Las escaleras, la máscara, la quietud. Y me da escalofríos porque sé lo que vi. Y lo que fuera que era, no era mi hermano. Porque descubrimos más tarde que en realidad había estado afuera jugando con amigos. Vaya, ¿quién lo diría? No creo en fantasmas, de verdad que no. Pero este recuerdo nunca me ha abandonado. Estaba jugando afuera, baloncesto. Era mediodía, soleado, cielo azul, el tipo de día perfecto que te hace olvidar que algo aterrador podría existir. Mi hermano, 10 años mayor que yo, estaba arriba. Mi hermana y prima, 5 o 6 años mayores, estaban en el sótano garabateando en una pizarra. Estaba disfrutando afuera cuando mi hermano bajó las escaleras y abrió la puerta trasera. El cuarto de lavado estaba justo allí, al nivel del sótano, y él me dijo que entrara. Estaba furioso y me regañó por estar afuera sin preguntar,
a pesar de que era un día hermoso. Estaba siendo regañado cuando ocurrió. Por el rabillo del ojo vi algo alto pasar. Era oscuro como un mono gorila, pero estaba totalmente erguido con brazos largos y una marcha lenta y pesada. Y no solo andaba por ahí desnudo o algo así. Llevaba puesto un uniforme completo de banda de marcha. Vestía chaqueta, sombrero alto y llevaba un gran tambor atado al pecho. No nos miró ni reconoció, simplemente marchó en silencio al baño que conectaba el cuarto de lavado con el sótano. Después de presenciarlo, me quedé allí congelado, sin aliento. Tartamudeando, rogué a mi hermano que mirara detrás de él. ¿Hay algo en el baño? Solo mira. Pero él seguía gritándome y no me tomaba en serio, y fue entonces cuando escuchamos a mi hermana desde el otro lado de la pared del baño. Gritó y comenzó a gritar que algo había entrado en el baño. Mi estómago se hundió. Ni siquiera había dicho nada. Ella no podría haberme escuchado. No era solo yo. Cuando mi hermano terminó de regañarme y fue a la otra habitación donde estaban mi hermana y mi primo. Mi hermana estaba pálida, temblando y señalando al baño, diciendo cómo entró en la ducha. Así que mi primo corrió la cortina y no encontró nada. Bañera vieja promedio y azulejos descoloridos, sin huellas de pies mojados, sin simio marchando, solo silencio. Intenté decirme a mí mismo que lo imaginé. Siempre he tenido una imaginación muy activa, pero nunca he alucinado. Nunca vi nada igual ni antes ni después. Incluso ahora, años después, puedo ver claramente esa cosa y su forma. El caminar lento y deliberado. El brillo opaco de los botones de latón en el uniforme y el tambor blanco. La forma en que no hizo ningún sonido, aunque juró que debería haber escuchado pasos, o el tambor rebotando en su correa. Ocurrió a plena luz del día, sin iluminación inusual. No en estado de sueño. Solo, real. Sin mencionar que mi hermana lo vio. Y a veces aún pienso en eso. ¿Por qué eso? ¿Por qué un mono de banda de marcha? ¿Y por qué entró al baño? Dudo que jamás obtenga respuestas a esto. Hace unos años era bastante conocido en la escena de los bares. Trabajé de barman, disc jockey, portero y más. Un verano me tomé un descanso pensando en relajarme y mantener un perfil bajo. Eso no duró mucho. Un día un amigo me llamó sobre un lugar en el pueblo de al lado. Dijo que estaban intentando reabrir un antiguo edificio histórico. En el sótano había un bar que había sido un punto de encuentro en la época de la prohibición. Supuestamente incluso Al Capone lo visitó. Personas habían perecido allí, muchas de ellas, y si preguntabas, todos tenían una historia sobre ello. Había sido un floreciente hotel y bar en su momento. Un día cerró sin que nadie supiera realmente por qué. Pero una cosa que todos dicen es que está seriamente embrujado. Mi amigo me dijo que su amiga Julie estaba trabajando allí como camarera y necesitaban a alguien para ser disc jockey y tal vez también portero. Acepté sin pensarlo mucho. Llegué unas horas antes de la apertura. Julie ya estaba afuera esperando, con los brazos cruzados, los ojos parpadeando hacia el edificio como si pudiera lanzarse sobre ella. «No entraré sola», dijo ella. «Esa debió ser mi primera señal de alarma». Entramos juntos. Julie ni siquiera iba al baño sola, yo tenía que hacer guardia. De espaldas. Ni siquiera confiaba en las sombras del espejo. Esperamos en la oficina a que aparecieran los dueños e intenté hacer conversación trivial, pero no dejaba de mirar por encima de mi hombro. No pude evitarlo, había esta presencia. Y Julie se dio cuenta. «Sí, nos están observando». No estaba bromeando. Durante nuestras conversaciones escuché pasos lentos y deliberados sobre nosotros. No eran tablas crujientes del suelo ni el viento. Pasos. Julie, una pelirroja valiente, se puso pálida como un fantasma. Me moví para investigar y ella me agarró del brazo. «Simplemente no lo hagas». Luego vino el sonido de los muebles arrastrándose, algo pesado, como una cama o una silla raspando el piso de arriba. Continuó por un tiempo y nadie se movió. Finalmente llegó el dueño. Era alegre, informal y bromeaba sobre los fantasmas como si fueran sus viejos amigos de copas, y me contó algunas historias propias.
cosas que había escuchado cuando estaba solo en el edificio. Nos instalamos. La noche fue lenta. Se había corrido la voz sobre la reapertura del bar, pero estaba en un pequeño pueblo apartado y apenas venía alguien, así que cerramos alrededor de la medianoche. Ayudé a limpiar y nos fuimos juntos. No pasó nada muy loco. Creí que era exageración y nervios hasta que salí del estacionamiento. Eché un vistazo al segundo piso, lo suficiente para darme cuenta. Había una cara pálida e inexpresiva observándome desde la ventana. No debía haber nadie allí arriba. Nadie subió en toda la noche. Me congelé por un segundo. El aire en mi coche se volvió frío y rígido. Mientras mi pecho se tensaba, parpadeé y la cara desapareció. No fue la historia de fantasmas más dramática, sin gritos ni objetos voladores, pero la sensación que dejó atrás y la mirada persistente se quedaron conmigo. Nunca volví. Honestamente no creo que debía hacerlo. Solía vivir en una antigua casa militar en algún lugar de los Estados Unidos. No puedo compartir la ubicación por razones de privacidad. Debo decir que su sótano era sumamente inquietante. Cada vez que pisaba el tercer último escalón, sentía una atracción abrumadora por mirar hacia la oscuridad, y no importaba cuánto intentara resistir, no podía luchar contra el impulso. Y cada vez que lo hacía, lo veía a él, un soldado en uniforme de la era coreana colgando de las vigas. A pesar de lo espeluznante que era, nunca le temí. De hecho, parecía una presencia protectora. Siempre creí que había sido un buen hombre en vida, alguien que había regresado a casa de la guerra solo para descubrir que su esposa lo había abandonado y se había llevado a su hijo. Creo que la desolación lo consumió y se quitó la vida, pero en lugar de ser vengativo, nos cuidó. Sentí especialmente su protección cuando se trataba de mi hijo. Una noche, cuando mi hijo tenía 9 meses, una voz me despertó de repente exigiendo que lo revisara. Ignoré lo que creí que era un sueño hasta que nuestro perro comenzó a lamerme las muñecas y a arrastrarme hacia su habitación. Fue entonces cuando llegué a él y me di cuenta de que estaba angustiado. Entré corriendo al hospital justo a tiempo y él pasó una semana allí. Pero sobrevivió. Ahora tiene casi 19 años y goza de perfecta salud. El espíritu también me protegió de mi exmarido abusivo. Mientras vivíamos en la casa, mi ex nunca me tocó. Una vez admitió que cada vez que levantaba la voz sentía una presencia insoportablemente pesada a su alrededor, casi desafiándolo a ir más allá. La única vez que realmente levantó la mano para golpearme, un marco de foto voló de la pared y le golpeó en la cabeza lo suficientemente fuerte como para necesitar puntos. Por mucho que sintiera una conexión con ese soldado, me dolía verlo colgado en el sótano. Un día le hablé diciéndole lo doloroso que era verlo de esa manera y después de eso nunca volvió a aparecerme en esa forma. Pero mi exmarido todavía lo veía cada vez que bajaba allí. El día de la mudanza fui al sótano para despedirme. Mientras me alejaba, eché un vistazo atrás a la casa y lo vi de pie en la ventana del comedor, saludando, y sentí como si estuviera dejando atrás a un querido amigo. Todavía me pregunto si alguna vez encontró su paz y logró cruzar. Espero que lo haya hecho. Hace unos 2 meses, mi esposo y yo finalmente nos mudamos a una nueva casa, un nuevo comienzo, después de años de lucha en una casa en ruinas que se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Ahorramos y buscamos cuidadosamente y cuando encontramos este lugar, parecía un sueño hecho realidad. Era hermosa, bien cuidada y tenía una buena estructura, pero desde el principio, algo sobre el sótano no me parecía bien. Las luces eran tenues, casi sin querer funcionar. El espacio estaba lleno de pertenencias olvidadas del dueño anterior. Cajas polvorientas con muebles rotos, herramientas viejas y solo desorden. Pero el aire allí abajo parecía más pesado, como si tuviera un peso. Lo atribuí a los nervios y lo ignoré mientras comenzábamos el largo proceso de despejarlo. Un día, mientras nos ayudaba a ordenar el desorden, mi hijo encontró algo extraño. Un gran armario de aspecto antiguo, escondido detrás de una pila de cajas en un rincón oscuro del sótano que parecía no haber sido tocado en décadas. Lo abrimos y dentro solo había basura, objetos varios y no le dimos mucha importancia en ese momento. Pero ahora estoy convencido. El gabinete estaba ocultando algo.
En las siguientes semanas, nuestro hijo empezó a despertarnos a mitad de la noche. Mencionó que escuchaba un traqueteo desde el sótano. Lo descartamos como la casa asentándose o quizás ratones. Pero noche tras noche seguía despertándonos con miedo. Y pronto yo también comencé a escuchar los sonidos. Una noche mi esposo y yo finalmente lo escuchamos. El distintivo y rítmico traqueteo de las puertas del gabinete resonando a través de la casa. Bajamos juntos y cuando él abrió el gabinete para revisar adentro, algo me golpeó. Fue como una ola de náuseas y miedo envueltos juntos. Una presencia invisible que se hundió en mi pecho y me puso la piel de gallina. Pasó rápidamente, pero no olvidaré ese momento. Creo que algo salió. Desde entonces, nuestro hogar es una pesadilla. Objetos que eran estables y seguros han comenzado a caer sin ninguna razón. Hemos oído rasguños y golpes en las paredes, como si algo se arrastrara detrás de ellas. Y lo peor de todo, voces. Susurros ininteligibles y bajos, como si algo estuviera fuera de nuestro alcance, pero escuchando. Luego vino la noche que lo cambió todo. Hace unas noches comenzaron los sonidos, pero esta vez no se detuvieron. Los ruidos aumentaron en intensidad desde todos lados. Golpes, traqueteos, zumbidos, ronquidos. La casa parecía estar gritando. Cada pared, cada superficie vibraba con ruido. Duró lo que pareció una hora. Estábamos congelados en nuestra habitación, demasiado asustados para movernos. En un momento vi alguien, de pie en la esquina. Una figura alta y sombría sin rostro, solo oscuridad. Parpadeé y desapareció, pero sé lo que vi. Por suerte, nuestro hijo estaba con su abuela esa noche. No tuvo que sentir el terror que sentimos. Desde esa noche he estado esforzándome por comprender con lo que estamos lidiando. Nunca creí completamente en lo paranormal, pero en el fondo creo que siempre lo supe. Ahora sé que es real y está aquí. Estamos asustados. Estamos atados financieramente a esta casa que compramos, por lo que no podemos irnos. Pero tampoco podemos continuar así. Estoy pensando en traer a un experto espiritual o un equipo paranormal que pueda ayudar. Si alguien tiene algún consejo o ha pasado por algo así, estoy escuchando. Solo quiero que mi casa y mi familia estén seguras. Desde hace unos meses trabajo más seguido en mi sótano. No es lujoso, solo un sitio tranquilo para concentrarme. Fue un viernes por la mañana, entre las 10 y el mediodía, cuando lo noté por primera vez. 3 o 4 golpecitos. Un suave golpeteo, como si alguien intentara llamar tu atención cortésmente. No pude precisar de dónde venía, pared, techo, quizás incluso de arriba. Consideré si venía de afuera. Después de todo, estoy cerca de una ventana del sótano, pero sonaba como si viniera de adentro. Ignoré los golpes, pensando que era la casa asentándose o las tuberías. El siguiente viernes, a la misma hora, los golpes volvieron, pero esta vez más fuertes. 4 golpes distintivos, no aleatorios, sino intencionales. Sonaba como golpes intencionales, y estoy 99% seguro de que provenían de la misma área, a unos 2.4 metros de donde estaba sentado, igual que antes. Estuve solo en la casa las 2 veces, y después todo quedó en silencio por un tiempo. No puedo recordar exactamente si pasó algo, pero la próxima semana sí recuerdo pensar que había parado. Luego, tal vez un mes o 2 después, el golpeteo volvió. Viernes por la mañana, misma franja horaria. Más débil esta vez. Casi me convencí de haberlo imaginado. ¿Sabes cómo es cuando estás esperando un sonido y tu cerebro te juega una broma? Pero aún así noté la hora. Todavía un viernes. Luego llegó hoy viernes 11:15 de la mañana. Estaba en una llamada de trabajo haciendo lo habitual cuando lo escuché, una caja de música. Recientemente pusimos uno en el sótano. Es delicado, emitirá una sola nota si lo golpeas un poco. Pero no era eso. Tocó de 6 a 8 notas, no en ritmo, no una canción completa, solo notas lentas y entrecortadas como si alguien desconocido estuviera tratando de descifrarlo, o como si estuviera siendo empujado. Bromé con mi compañero de trabajo, el fantasma me va a matar, y terminé la llamada, pero luego me golpeó la realidad. De nuevo viernes por la mañana. ¿Otra visita?
No creí que fuera un cambio de temperatura o vibración. No se sentía así, solo parecía un patrón. Curiosamente, hace años mi esposa quemó salvia blanca en el sótano. Ella dijo que se sentía mal allí abajo. Uno de nuestros gatos se quedaba en lo alto de las escaleras y gritaba cada vez que estábamos abajo. No maullaba, gritaba. Después de la salvia, el gato se detuvo. Esta mañana, tras lo de la caja de música, dije en voz alta: si alguien está aquí, quiero que sepas que has pasado a mejor vida. Eres un fantasma ahora, puedes irte. No sabía si funcionaría, pero se sintió correcto. Solo el tiempo lo dirá, supongo. Mi nombre es Andy. No necesariamente creo en ángeles, demonios, Dios, el diablo, pero sí creo que existen entidades oscuras, y qué son no lo sé. De niño, mi familia se mudó a una preciosa casa en los suburbios de Pensilvania. Fue la primera casa de mis padres, una de 2 pisos de tamaño decente con un sótano medio terminado, y yo tenía alrededor de 5 o 6 años, el mayor de los 4 hermanos. Avancemos unos años hasta cuando tenía 8 o 9 años, cuando los recuerdos comenzaron a grabarse en mi mente. Siempre comenzaba en las sombras. Mi hermana y yo veíamos ojos rojos brillantes asomándose desde fuera de nuestro armario. Gritábamos y llorábamos a nuestros padres, ratas con ojos rojos. Pero por supuesto lo atribuyeron a la imaginación infantil, el típico escenario de monstruos debajo de la cama. Las cosas empeoraron. Comencé a oír mi nombre en voces desconocidas. Mi hermana también lo escuchó. Ambos dormimos arriba, donde sucedió casi todo. Al inicio mis padres no le dieron importancia, pero después mi madre comenzó a experimentar cosas también. Ella era cristiana y profundamente espiritual, por lo que habló con nuestro pastor. Él recomendó limpiar la casa y recuerdo que caminamos por cada habitación recitando oraciones y dibujando cruces con aceite de oliva en las paredes. Empeoró las cosas. Los ojos rojos persistieron y las voces aumentaron su frecuencia. Veo figuras sombrías moviéndose justo en la esquina de mis ojos por la noche. Mi hermana y yo gritábamos, nos escondíamos bajo las cobijas, suplicando que nos dejara en paz. Nuestros padres entraban corriendo, encendían las luces, pero nunca había nada. Los objetos caerían sin ser tocados. Las puertas se cerraban de golpe, las luces se apagaban al azar, las sillas se movían. Era como una escena de película de terror y sentíamos que nos apuntaba. Mi mamá siempre intentó creernos, consolarnos y se convirtió en una verdadera creyente. Mi papá era escéptico, hasta una noche en que bajé llorando por el monstruo en las escaleras del sótano. Intentó tranquilizarme diciendo que no había nada allí, cuando de repente la puerta se cerró de golpe y algo que no podía ver me arrojó por las escaleras. Mi mamá abrió la puerta de golpe y me sacó, rezando por mí toda la noche. Eso solo fue el comienzo. Incluso después de pastores y limpiezas, la energía en la casa se volvió más pesada. Recuerdo cuando tenía 12 años, solo en el sótano de casa con la computadora. Todo estaba cerrado, ventanas y puertas. Escuché un estruendo. Cada estante en la pared había sido empujado violentamente, todos a la vez. Salí rápidamente por la puerta principal y esperé afuera hasta que mis padres llegaron. Estos no eran eventos aislados. Ocurrían constantemente. Mis perros ladrarían a nada. Observo sombras moviéndose por las paredes. Oiría susurros, me sentiría vigilado y tendría escalofríos repentinos en la columna. Pero mi hermana y yo siempre recibíamos lo peor. Cuando tuve la edad suficiente para realmente entender lo que estaba pasando, comencé a rezar. Recitaba versículos bíblicos intentando reprender lo presente. A veces ayudaba, a veces no. Una noche desperté sudando frío. La televisión proyectaba luz por toda la habitación y vi una enorme figura sombría de pie junto a la cama de mi hermana. Se volteó para mirarme. Quedé paralizado y me escondí bajo las cobijas. Podía escuchar su respiración. Sentía que presionaba mi pecho. No recuerdo lo que pasó después, quizá me desmayé de miedo. Cuando tenía 14 años, mis primos se mudaron con nosotros después de que sus cuidadores, mis abuelos, enfermaron. Mi abuela murió al poco tiempo. Eso trajo aún más personas a la casa y ellos también lo sintieron. Todos teníamos terror del piso de arriba y del sótano. Algunas noches todos nos acurrucaríamos en una sola habitación
escuchando cómo se movían los muebles y los pasos crujían, y susurros en el silencio. Hicimos que nuestro pastor viniera de nuevo para bendecir la casa, y por un tiempo las cosas se calmaron, pero realmente creo que la oscuridad de esa casa se alimentaba del dolor. Las cosas empeoraron para mi familia. Mis padres peleaban constantemente, pero realmente creo que la oscuridad de esa casa se alimentaba del dolor. Las cosas empeoraron para mi familia. Mis padres discutían con frecuencia. Eventualmente se divorciaron y mi mamá cayó en la adicción. Finalmente nos mudamos a una casa adosada con mi papá. Pero incluso mientras empacábamos nuestras cosas y nos íbamos, la casa todavía parecía enojada al vernos partir. Hasta hoy no puedo estar en una habitación totalmente oscura sin sentirme observado. Odio los áticos y evito los sótanos como si fueran la peste. Sabía que algo estaba en esa casa. Lo sentí a diario por casi 10 años. Mi hermana y yo aún lo comentamos a veces. Somos los únicos que realmente entendemos por lo que pasamos. No comparto esta historia con muchos, pero necesito contarla. Tal vez otros hayan vivido algo parecido. Porque nadie nunca me convencerá de que solo fue nuestra imaginación. Trabajo como asistente de enfermería a domicilio y creo que la casa de mi paciente está embrujada. Esto comenzó cuando estaba lavando ropa en el sótano, que es donde se encuentran la lavadora y la secadora. Es un espacio oscuro con escaleras ruidosas y crujientes que descienden. Mientras cargaba la máquina, de repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré y allí estaba Kat. Estaba allí de pie en silencio, mirándome con una expresión vacía. Me asustó, pero la guié con calma de regreso a su silla en la sala de estar donde usualmente se sienta. Aquí viene la parte extraña. Nunca la escuché bajar. Las escaleras están encima de la lavadora y secadora, siendo imposible no notarlas cuando alguien pasa por ahí. De alguna manera, ella bajó las escaleras sin hacer ruido. Lo ignoré y volví un poco más tarde para cambiar la ropa de la lavadora. Mientras colgaba la ropa, oí crujir las escaleras. Creí que Kat había bajado de nuevo, pero al revisar, no estaba allí. Entré en pánico, subí corriendo las escaleras y la encontré sentada tranquilamente en su silla, viendo televisión como si nunca se hubiera movido. Desconcertado, seguí con mi labor. Pero mientras estaba en el baño del sótano, que es parte de la lavandería, mi estómago estaba actuando mal. Me quedé allí por un rato. Cuando salí, las luces estaban apagadas y a través de la ropa colgada pude ver a alguien parado allí. Me congelé, mi corazón se hundió. Encendí las luces de nuevo rápidamente y no había nadie. Subí rápidamente las escaleras y me senté cerca del campamento todo el día. Pasaron algunos turnos sin nada demasiado inusual, hasta que un día fui a usar el baño de arriba, ya que no hay baño en el nivel principal, y había comenzado a evitar el sótano por completo. Estando allí, escuché un profundo susurro a mis espaldas. No pude entender las palabras, pero estaba cerca y me envió un escalofrío. Giré para salir en pánico y resbalé en la alfombra, golpeándome la cabeza en la caída. Lo ignoré porque debía estar ahí para Kat, pero quedé conmocionado. Ahora me apresuro en cualquier tarea que me aleje del nivel principal. La demencia de Kat a veces la hace confundirse o agitarse. A menudo me pide que me vaya varias veces durante un turno, es normal para ella, pero un día en particular no me pidió que me fuera en absoluto. En cambio, seguía pidiéndole a alguien llamada Vanessa que se fuera, pero no había nadie más en la casa. Se puso muy ansiosa, repitiendo que Vanessa necesitaba irse y no quería que la dejara por el resto del día. Traté de calmarla diciendo que solo éramos nosotros dos y que estaba a salvo, pero no pude quitarme la sensación de que su confusión era más profunda. Por separado, estas cosas podrían explicarse. Su enfermedad, la casa, mis nervios, todo parecía demasiado conectado para ignorarlo. Si alguien tiene una perspectiva paranormal, psicológica o algo intermedio, estoy abierto a escucharla. Solo quiero seguir apareciendo para Kat de la manera que ella necesita, pero honestamente estoy tan asustado. En cuanto a las experiencias paranormales, esta aún permanece conmigo como una de las más aterradoras. Incluso si, en la superficie, puede que no parezca tan extrema como algunas de las historias que hay por ahí. Pero el miedo golpea de manera diferente cuando es real, cuando lo has vivido. Esto ocurrió en el 2013.
Tenía 19 años y vivía en la casa de mi padre, donde mi habitación estaba en el sótano. Era tarde pasada la medianoche y yo estaba acostado en la cama en total oscuridad. Tenía escuela al día siguiente, pero como de costumbre mi insomnio tenía otros planes. Mi cuerpo se sentía raro, como si dormir no fuera una opción. Yací allí un tiempo con pensamientos revoloteando, cuando de pronto escuché algo débil pero claro. Un ruido. Abrí los ojos, pero obviamente no vi nada. La habitación estaba totalmente a oscuras y pensé que probablemente no era nada, solo la casa asentándose. Pero luego volvió a suceder. Rasguños. Al principio fue sutil, casi despreciable. Después se intensificó, volviéndose más rápido y frenético. Me congelé mientras comprendía la situación. El sonido venía de debajo de mi cama. Mis ojos se abrieron de par en par. Mi pulso se disparó mientras intentaba racionalizarlo. Quizás uno de nuestros gatos quedó atrapado en la habitación. Me aferré a esa idea. Deseaba creer que solo era un gato. Pero el sonido era muy intenso e intencional. Luego lo sentí arañando y golpeando contra mi espalda desde debajo del colchón. Algo parecía intentar atravesar la cama. Es la única forma de describirlo. Imagina a alguien atrapado dentro de un ataúd, acosando y arañando, tratando de escapar. Estaba acostado justo encima de ello, congelado, cada músculo bloqueado por el miedo, mi cerebro gritándome que me moviera, que hiciera algo, pero estaba paralizado. Continuó así por un tiempo, arañando, golpeando, la desesperación irradiaba, de lo que sea que estuviera debajo de mí, hasta que finalmente algo en mí se rompió. El miedo se convirtió en pura rabia. Salté de la cama, corrí por la habitación, encendí las luces y me volví para enfrentar lo que fuera. Caí al suelo, levanté la falda de mi cama y grité: ¿Qué quieres de mí? Nada, solo un silencio mortal. Solo yo, de pie en mi cuarto. El sonido cesó cuando me levanté de la cama. De alguna manera logré dormir esa noche, pero nunca realmente me abandonó. Meses después, un amigo de la escuela se mudó con nosotros. Alquiló una habitación en el último piso. En su tercera noche en la casa, vino a verme por la mañana luciendo pálida y con los ojos bien abiertos. «No vas a creer lo que me pasó anoche», dijo ella. Me preparé. Ella relató la misma vivencia que yo experimenté. Rascando bajo la cama, golpes en el colchón, miedo y confusión, era igual. No le había contado a nadie lo que me pasó. No había forma de que ella lo supiera. Nos miramos, ambos increíblemente asustados. Lo que fuera no se había quedado en el sótano. En Snohomish hay un bar llamado The Oxford, que a lo largo de los años ha sido el lugar de al menos 2 o 3 muertes violentas, algunos dicen asesinatos, y los lugareños siempre hablarán sobre la extraña sensación que tiene el lugar. Mis padres han visitado algunas veces atraídos por las bandas en vivo y el ambiente animado, pero siempre han escuchado historias inquietantes del personal y los clientes habituales. Mujeres encerradas en el baño, las puertas se niegan a moverse hasta que alguien desde el exterior las fuerza a abrir. Platos que se rompen en la cocina cuando no hay nadie. Figuras invisibles rozando a los clientes, dejándolos a todos con un escalofrío insoportable. Pero mi padre, él experimentó algo de primera mano. Una noche pide una copa de vino tinto y se dirige al bar del sótano. El aire allí abajo se sentía rancio. El espacio estaba débilmente iluminado, lleno de mesas de billar y viejos bares que probablemente habían presenciado décadas de peleas borrachas. Mientras estaba allí bebiendo, hubo un estallido repentino. Antes de que pudiera reaccionar, la copa entera de su vaso de vino se rompió. Miró hacia abajo atónito, su mano aún agarrando el delgado tallo. Pero lo más inquietante era que no había vino, fragmentos de vidrio, ni nada en el suelo o su ropa. Era como si la bebida y el vaso mismo hubieran desaparecido. Aturdido, se acercó al barman, aún sosteniendo el solitario tallo. Mi vaso acaba de explotar». El barman se quitó el ritmo sin perderlo y se encogió de hombros. «Esas cosas pasan aquí». Ella le dio un vaso nuevo y siguió trabajando como si nada. Sin preguntas ni sorpresas. Porque en Oxford lo inexplicado no es raro. Es solo parte del atractivo.
Esto ocurrió hace unos 5 años cuando tenía 22. Nunca había tenido ninguna experiencia paranormal importante antes, pero soy cristiano y definitivamente creía que los fantasmas y cosas peores son reales. Mis amigos me contactaron sobre un cazador de fantasmas interesado en investigar nuestra casa supuestamente embrujada. Me pidieron que los acompañara, ya que soy un tipo grande de 6'3" y trabajaba en seguridad en ese momento. Era el guardaespaldas por si las cosas se ponían feas. No creo que los músculos sirvan de mucho contra los espíritus. Cuando llegamos ya se sentía extraño. Antes de subir al porche sentimos escalofríos. Luego el cazador de fantasmas, que era medium, salió tambaleante de la casa y vomitó en el césped. Había estado allí solo durante 1 hora y dijo, está mal adentro. Entramos y comenzamos a instalar todo el equipo. Cámara Structured Light Sensor Ovilus y kit completo de herramientas paranormales. Por un momento estuvo tranquilo, solo con algunos escalofríos ocasionales. Uno de nosotros escuchaba ruidos, pero nada raro, hasta las 11:45 de la noche. De repente todo estalló. Oímos puertas chirriando al abrirse y cortinas revoloteando sin nadie cerca. La lista de supervisión empezó a escupir latín perfecto y la cámara captó figuras caminando y arrastrándose a 4 patas. Sentí como si la casa se hubiera despertado. Después de una sólida hora de actividad sin parar, las cosas volvieron a estar tranquilas. Ya estaba nervioso y cuando el cazador de fantasmas me miró, dice, «Oye, grandullón allá abajo». Señaló hacia el sótano, me enseñó cómo usar la caja de espíritus. Me entregó una linterna de Walmart medio muerta y me envió solo a la oscuridad. Me quedé en el sótano esperando. Al principio nada, luego algo sucedió. Una silla se elevó repentinamente sobre mi cabeza y estalló contra el techo. Antes de que pudiera reaccionar, la caja de espíritus crepitó y dijo una cosa. Justo entonces la linterna se apagó. La golpeé con pánico para que funcionara de nuevo y entonces lo vi. Iluminada, justo frente a mí había una figura masiva, más alta y ancha que yo. Te lo digo ahora, he estado en peleas y he tratado con personas peligrosas, pero mi instinto me decía que esta cosa podría matarme. Me quedé congelado. Me oriné, ni siquiera me importó. Corrí por mi vida. La puerta del sótano estaba cerrada y podía sentir la cosa detrás de mí, así que me estrellé contra la puerta tan fuerte. La puerta voló de sus bisagras. Corrí a mi camioneta, cerré la puerta y me quedé allí temblando hasta que los demás salieron corriendo. Más tarde, un sacerdote bendijo la casa, pero nunca olvidaré el miedo que sentí allí abajo. Eso no era humano. Ahora me la paso con este tipo. Esto me sucedió hace unos 5 años y todavía me da escalofríos pensar en ello. En ese entonces rentaba una casita en un vecindario tranquilo. No era lujoso, pero era acogedor, asequible y con mucho carácter. Lo único que no me encantaba era el espacio de rastreo debajo de la casa. La entrada estaba en el cuarto de lavado. Una escotilla de madera cuadrada al ras con la puerta. Estaba cerrada desde el exterior y nunca tuve ninguna razón para abrirla. Pensé que solo habría tuberías, telarañas y lo usual de lugares estrechos y escalofriantes. Una tarde llegué tarde a casa del trabajo. Había sido un día estresante y todo lo que querían hacer era ducharme y desplomarme en la cama. Cuando entré noté algo extraño. La luz de mi cuarto de lavado estaba encendida. Estaba seguro de que la había apagado esa mañana, pero lo atribuí a estar distraído en mi prisa y la apagué de nuevo. Esa noche, un ruido tenue me despertó cerca de las 2 de la madrugada. Al principio pensé que solo era el viento, pero mientras yacía allí, me di cuenta de que venía del cuarto de lavado. Un sonido suave y rítmico de golpes. Mi corazón se aceleró. Debatí si levantarme y verificar o simplemente quedarme en la cama y esperar a que se detuviera. Pero la curiosidad pudo más, así que agarré mi teléfono para iluminar y caminé de puntillas hasta el cuarto de lavado. Cuando abrí la puerta, todo estaba en silencio, pero luego lo vi. La escotilla al espacio de rastreo estaba entreabierta. Mi estómago se hundió. Recuerdo claramente que estaba cerrado con llave sin posibilidad de haberlo abierto por accidente.
Intentando mantener la calma, me convencí de que podría ser un animal que de alguna manera había entrado. Cerré la escotilla firmemente y coloqué una pesada caja de detergente encima antes de volver a la cama. Al otro día contacté al dueño para consultar sobre posibles problemas de plagas que debiera saber. Parecía sorprendido y dijo que nadie había reportado algo así antes. Aún así, prometió enviar a alguien para revisarlo. Esa noche revisé 2 veces la escotilla y puse una silla encima por si acaso. No escuché ningún ruido y comencé a sentirme un poco tonto por asustarme. Pero cerca de las 3 de la mañana me despertó el sonido de la puerta de mi cuarto abriéndose con un chirrido. Me quedé congelado. La puerta de mi habitación no chirría a menos que la empujes lentamente y sabía que la había cerrado antes de acostarme. Me quedé lo más quieto que pude, apenas respirando mientras escuchaba un suave paso deslizarse en la habitación. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, lejos de mi alcance. El paso se detuvo junto a mi cama. Podía sentir la presencia de alguien. Reuniendo cada onza de coraje que tenía, agarré mi teléfono, encendí la linterna y la dirigí hacia el intruso. Había un hombre agachado en el suelo, su rostro pálido y demacrado, sus ojos grandes y sin parpadear. Se veía tan sorprendido como yo. Grité y salí disparado de la habitación, corriendo hacia la casa del vecino. Golpeé su puerta hasta que me dejaron entrar y llamaron a la policía. Los oficiales encontraron al hombre escondido en el espacio de rastreo de mi casa. Tenía un colchón pequeño, comida, envoltorios y una colección de objetos aleatorios que debió haber tomado de mi casa. La cerradura de la escotilla había sido manipulada y, por lo que parece, había estado viviendo debajo de mi casa durante al menos unos días, quizás más tiempo. ¿La parte más aterradora? La policía dijo que encontraron un cuaderno con notas detalladas sobre mí. Había anotado mi rutina diaria, cuándo salía para el trabajo, cuándo volvía a casa, incluso lo que vestía. También había una lista de planes, aunque no me dijeron qué había en ella. Me mudé la semana siguiente y me quedé con amigos hasta que encontré un nuevo lugar. Hasta el día de hoy no tengo idea de cómo entró o cuánto tiempo había estado observándome antes de que notara que algo estaba mal. Esto me pasó cuando tenía 15 años, ahora tengo 55. Estaba solo en mi casa, mi mamá y mis hermanos habían salido por el día, y probablemente solo estaba limpiando mi habitación, o perdido en mi propio mundo adolescente. Fue entonces cuando de repente, surgiendo de la rejilla de calefacción en el suelo, llegó un sonido que me paralizó en el lugar. Un chirrido, un gruñido de risa. No era una risa alegre y despreocupada. Esto era algo totalmente distinto. Oscuro, astuto y amenazante. Sentía que me tenía en su agarre, como si supiera que estaba solo e indefenso. Me quedé paralizado de terror sin poder moverme. Mi mente corría con 1.000.000 de pensamientos. Había un demonio en el sótano. No podía moverme, no podía respirar. Moverme sería reconocer que lo había escuchado, y de alguna manera sabía que si le dejaba saber que estaba consciente de él, estaría en aún mayor peligro. Tenía solo 15 años, no era la edad del pensamiento racional. Intenté desesperadamente racionalizar lo que oí. Quizás era una broma de mi hermano mayor, pero en el fondo sabía que no. Esa voz había sido demasiado profunda, demasiado gutural. Ni un hombre adulto podría alcanzar esas notas tan bajas y amenazantes. Permanecí congelado hasta que mi mamá llegó a casa. No podía decírselo. No podía decirle a nadie. Decirlo en voz alta parecía como si pudiera invocar a la entidad de nuevo o dejarle saber que había logrado aterrorizarme. Desde entonces evité quedarme solo en casa. El sótano se convirtió en mi infierno personal. Verás, siempre fui un niño bastante asustadizo. Solía cantar cada vez que tenía que ir al sótano porque, por supuesto, los monstruos no pueden alcanzarte si estás cantando. Esa era mi lógica incluso antes de la risa. Pero algo en mí cambió con el tiempo. Con el paso de los años, mi enojo sobre la experiencia de la que nunca hablé fue en aumento. Esa voz me había asustado, pero no lastimado. No me había perseguido ni intentado atrapar. Todo lo que quería era el poder para hacerme sentir miedo. Esa realización fue desgastando lentamente mi miedo.
Un día, durante una acalorada pelea con uno de mis hermanos, me escondí detrás de la caldera en el sótano oscuro. Tenía demasiado miedo para seguirme. En ese instante noté que había recuperado el espacio. Ya no tenía el mismo poder sobre mí. ¿Cuál es el punto de todo esto? Hasta el día de hoy creo que hay maldad en el mundo y a veces nos fastidia. Pero también creo que el miedo es su mayor arma. Al superar el miedo, descubrimos una fuerza desconocida en nuestro interior. Y donde hay miedo, hay maldad. Pero también hay esperanza. Cuando vivía en Colorado, vivíamos en una casa de 3 habitaciones, 3 baños con un sótano terminado. Estaba en un buen vecindario a unos 20 minutos de Denver. Mi mamá y mi padrastro se habían casado recientemente, lo que resultó en que fuéramos a la casa de su familia para las vacaciones. Fuimos a la casa de su hermana para el Día de Acción de Gracias. Alrededor de 15 minutos después de llegar, comenzamos a hablar con su hermana Carrie y mencionamos que recientemente habíamos comprado una nueva casa. Ella ofrece pagar renta si le permiten mudarse. Mi padrastro y mi mamá lo discutieron con ella y finalmente llegaron a un acuerdo para que se mudara a nuestro sótano si pagaba renta. Unos meses después, ella se mudó. Unos meses después de que ella se mudó, mis padres me contaban algunas historias espeluznantes de cuando veían la televisión en la sala de estar. Me contaron que una noche estaban en la sala viendo la televisión. Toma nota de que la televisión estaba junto al sótano en otra pared a la izquierda, así que si caminabas alrededor de la esquina, la puerta del sótano estaría a tu izquierda, y de la nada un juguete de gato fue lanzado por las escaleras y rodó hasta la sala de estar. Afirmaron que escucharon a alguien desde el sótano decir hola gatito gatito, aunque mi tía en ese momento no estaba en casa. Cuando le contamos sobre esto, ella mencionó a mi madre y a mí que sus 2 hermanos menores y su padre murieron en un incendio en la casa cuando ella era adolescente y ha creído durante mucho tiempo que sus espíritus la han seguido. Otra noche que mi tía no estaba en casa, mi padrastro dijo que vio a alguien asomarse por la esquina de la pared donde estaba el sótano mientras él veía la televisión. Avanzamos unos 8 meses después, mi tía finalmente se muda y un montón de cosas espeluznantes seguían sucediendo antes de esto. Estaba jugando Call of Duty Black Ops 2 en Xbox mientras no había nadie en casa. Y estaba en una fiesta hablando con un niño al azar que había conocido ese día y que no sabía nada sobre mí. Tenía que usar el baño, así que le dije que volvería enseguida y dejé mi micrófono y control en mi habitación. Cuando volví me dijo que después de que le dije que iba a volver enseguida, un niño pequeño dijo en el micrófono que su nombre era Michael y que yo, Colby, era su tío. No estoy seguro de lo que el niño con el que estaba hablando en Xbox respondió, pero dijo que también lo escuchó decir que tenía que irme ahora justo antes de que volviera al micrófono. Cuando me dijo esto supe que estaba hablando en serio. Solo había conocido a este niño ese día y nunca mencioné que mi casa estaba embrujada y no había nadie en casa. Bajé las escaleras asustado y le envié un mensaje de texto a mi tía y le pregunté cómo se llamaban sus hermanos. Uno de ellos era Michael, el más joven, y no recuerdo el nombre de su otro hermano. Le conté lo que pasó y simplemente me senté en la sala temblando hasta que mis padres llegaron a casa y les conté toda la historia. Muchas otras cosas sucedieron de esa manera, involucrando a esos pequeños niños en esa casa, pero eso es para otra ocasión. Gracias por escuchar. Lo mantendré breve y al grano. Siempre me ha encantado el horror, películas, juegos, literatura, cualquier cosa que me dé escalofríos. Irónicamente, a pesar de mi fascinación de toda la vida con lo macabro, no he tenido experiencias paranormales propias. Mi mamá decía que podía ver fantasmas. De niño organizaba shows de fantasmas y le pagaban por entretener en fiestas. Mi hermana y yo nunca le creímos realmente. Mi papá rodaba los ojos y nos decía que todo era un acto. Ya sea que fuera real o no, el punto es que lo sobrenatural siempre ha sido parte del ruido de fondo de mi vida y no me asusto fácilmente. Bueno, avancemos hasta ahora. Hace 2 años, mi esposa y yo nos mudamos a una nueva casa. Desde que nos instalamos, ella afirma que ocasionalmente ve la figura de un anciano sentado en un bar en el sótano.
No es que lo vea claramente, solo una presencia fugaz desde el rincón de su ojo. Ella dice que no se siente amenazante, solo que está ahí. En realidad coincide con lo que sabemos sobre la casa. La compramos a 3 hermanos que la heredaron después de que sus padres fallecieron allí. El padre era un hombre orgulloso y práctico que construyó el bar del sótano él mismo y mantuvo la casa meticulosamente. Honestamente, si yo falleciera y hubiera una vida después de la risa, probablemente también pasaría el rato en mi cueva de hombre hecha por mí mismo durante mucho tiempo. Descarté todo como una coincidencia o imaginación. La puerta de mi oficina a veces se cierra sola, lo cual es raro, pero es una casa vieja, ¿no? Quizás la estaba cerrando de forma peculiar, o el pestillo se atascaba. Pero estas últimas 2 semanas algo cambió. Me he estado despertando a las 3 de la mañana todas las noches. No pongo una alarma para esa hora, pero mis ojos se abrirán como un reloj. Empiezo a trabajar a las 6, así que despertarme a las 3 me está matando. No puedo volver a dormirme y el agotamiento me está desgastando. Mi ánimo está bajo, mi paciencia se agota y me cuesta cada vez más racionalizar la situación. Sigo diciéndome a mí mismo que es solo estrés o coincidencia, pero todas las noches a las 3 de la mañana sucede. Mi familia también comienza a sentirlo. Nuestro gato, que siempre dormía con nosotros, ahora rehúsa quedarse en el cuarto. Mi hijo, que antes dormía plácidamente en su cuarto, ahora quiere dormir en el sofá con la tele prendida. Dice que no le gusta lo silenciosa que se vuelve la habitación. Recientemente descubrimos que los padres del dueño anterior habían fallecido solo unos meses antes de que nos mudáramos. Ese detalle me viene a la mente cada vez que miro el reloj a las 3 a.m. Instalé cámaras GoPro en la casa, especialmente cerca de la barra del sótano, pero aún no hay nada. Pero eso no me ha impedido sentir como si estuviera al borde de algo que está fuera de la vista. ¿Qué piensas? ¿Estoy pensando demasiado? ¿Es solo una serie de coincidencias agravadas por noches de insomnio? ¿O estoy al inicio de algo diferente? En todo caso, si vuelvo a despertarme a las 3 de la madrugada, se los haré saber a todos. Hola chicos, soy Mort aquí. Y muchas gracias por escuchar, espero que hayan disfrutado la colección de esta noche de historias de sótanos, ciertamente me divertí mucho grabándola. Agradezco enormemente a los miembros y patrocinadores que contribuyen cada mes con una pequeña cantidad para ayudar a mantener el canal funcionando. Si te gustaría tener algunos beneficios exclusivos, como algunas historias de Skinwalker en, miembros de YouTube y Patreon, así como tener tu cumpleaños anunciado y otros beneficios geniales, no dudes en seguir el enlace en la descripción para obtener más información. Significa muchísimo para mí y creo que es algo bastante genial. Pero eso es todo por mi parte, es hora de decir buenas noches. Hay más contenido en pantalla ahora si te apetece, pero hasta la próxima vez, mantente genial y buenas noches.